Y la diferencia que no tenemos los cristianos es que nosotros tenemos claro que Jesús no es especial, no es profeta, no es un gran hombre, no es nada de lo extraordinario que se pueda decir de otros hombres, porque también en ese ámbito podríamos poner muchos líderes religiosos, muchas personas que hay a nuestro alrededor, sino que Él es Dios. Y es desde el principio, por la eternidad y hasta la eternidad, siempre ha sido, es y será Dios. Y eso lo hace un ser único y distintivo. Y eso es la esencia del cristianismo, podríamos decir, desde el punto de vista teológico. Bien, está bien, y si entendemos esto ya hemos entendido una gran cosa. Pero vamos a ir un poquito más allá en esta mañana. Juan, ese apóstol que tenía a Jesús en el pecho, nos presenta 4 personajes en este primer capítulo. O nos presenta unos cuantos más, pero vamos a pensar en 4 de los más grandes que aparecen. Jesús, Juan el Bautista, Pedro o Simón y Natanael. Y nos presenta la esencia del cristianismo con los 4 personajes, para que nosotros empecemos a entender lo que Dios nos da cuando a veces pensamos, pero si a mí Dios no me está dando lo que le pido, pero si yo me quiero sentir consolado y no me... Entonces, ¿qué busco en Dios? ¿Qué es lo que hace diferente al cristianismo, a la búsqueda de Dios, de otra cosa? Y acá lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a leer ahora. En el versículo 1 dice, yo lo tengo en otra versión, pero vamos a pensar lo que ustedes tienen allí. En el principio era el verbo. Acá dice otra cosa, pero lo dice así allí. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo nos presenta a Jesús Juan? Nos dice lo que es. Dice que es el verbo y que es Dios. 2 cosas esenciales de Jesús. Es acción y es Dios. ¿Sí? Verbo es acción. El verbo quiere decir la acción, el mover de Dios, el actuar de Dios. Entonces dice 2 cosas que son la esencia de Jesús. Es verbo y es Dios. Y así empieza el capítulo. Podría haber dicho tantas cosas de Jesús. Dice 2 cosas que lo identifican. Dios es verbo y es Dios. Y recién, en el versículo 9 y 10, por allí, nos dice lo que ese Jesús hizo y vino a hacer. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo, que hizo ese verbo, ese Dios, vino al mundo, alumbra a todos o a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿Qué hizo ese Jesús que es verbo y es Dios? Vino y se quedó. Lo que hizo está después de lo que es. Vamos a ver a Juan el Bautista. ¿Qué nos dice de Juan el Bautista? En el versículo 23, Juan nos dice que Juan se describe a sí mismo con un versículo del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice Juan el Bautista de sí mismo? Tantas cosas que podría haber dicho de sí mismo. Dice, yo soy la voz. Yo soy la voz. ¿Cómo presenta Juan el Bautista, Juan, el apóstol, aquí? Con su esencia. ¿Quién era Jesús? El verbo y Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? La voz. Tantas cosas hicieron Jesús y Juan el Bautista, tanto podría haber dicho de ellos, pero dice lo que los identifica. Jesús es verbo y es Dios, Juan el Bautista es la voz. Y después dice lo que vino a hacer y lo que hacía Juan el Bautista. En el versículo 26, por ejemplo, dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno quien no conocéis, el cual lo bautizará en espíritu y todo lo que decía. Después de decir que era la voz, dice que bautizaba y que predicaba y todo lo demás. No es importante lo que hacía, es importante lo que era, la voz. Tercer personaje que nos presenta Juan en este capítulo, Pedro, en el versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús. Andrés encuentra a Jesús y lo lleva a Pedro, a su hermano, a Jesús, y lo trae, ¿no? Dice el versículo 40. Entonces dice, entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo,
dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que puede también traducirse como roca, fundamento. ¿Cómo nos presenta acá a Pedro? Una persona que hizo tanto, pero tantas cosas, que tantas veces los evangelios nos dicen que hizo, que hablaba, que decía. ¿Qué era? Jesús lo presenta como diciendo roca, fundamento. No dice de Pedro que lo importante es que va a ser un gran apóstol, que va a predicar a miles, que va a convertir, que va dice que va a ser fundamento. Su esencia es roca en la piedra angular de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque hizo más? ¿Porque se lo merece más? ¿Porque es mejor? ¿Porque se comportó mejor? No. Tuvo tantas debilidades y aciertos como cualquier otro. Pero Dios lo puso, lo identificó como roca, como fundamento. 3 personajes que nos presenta acá Juan por lo que son: Jesús, Verbo y Dios. Juan el Bautista, voz. Y Pedro, la roca, el fundamento de la iglesia que iba a surgir. Después hablará de lo que hizo y de todo lo que hace y de lo que hará. Pero ahora los presenta por lo que son. Y el cuarto personaje que nos presenta aquí es Natanael. En el versículo 47 nos presenta a este Natanael. También lo traen, lo acercan a Jesús. Y Jesús le dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero. ¿Cómo lo presenta Natanael? Como verdadero. Le agrega verdadero israelita. ¿Por qué no dice de Natanael alguien que es honesto, alguien que cumple la ley? Porque de eso se podía decir de mucha gente. Sí, era aparentemente un buen israelita, un cumplidor de la ley, alguien que cumplía los preceptos de Dios, como tantos otros. ¿Por qué a otros los llama sepulcros blanqueados, mentirosos, gente que engaña a los demás? Y a Natanael le dice verdadero. Le da el nombre que lo va a identificar. Cuando llegues al cielo y conozcas a Natanael, le vas a poder decir: tú eres verdadero. Esa es su identidad. Hizo muchísimas cosas antes y después de conocer a Jesús. Posiblemente las mismas que la gente que estaba a su lado. Pero Jesús lo identificó como verdadero. Fíjate cómo Juan nos presenta estos 4 personajes y nos da una pauta de lo que es importante para nosotros como hijos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, no es tan importante lo que Dios te da. No es tan importante lo que Dios te hace hacer. Porque a veces cuando Dios no nos da tantas cosas, en la iglesia empezamos a decir, bueno, pero hay que servirle, pero lo importante... No es tan importante ni lo que Dios te da o te deja de dar, ni lo que Dios te pide o te deja de pedir. Es importante la identidad que Dios te da, porque es única. Fíjate que Jesús es Verbo y Dios, nadie más es Verbo y Dios. Juan el Bautista dice que es la voz, no dice una de las voces, quizás otra más, no, dice la voz del que predicaba. De Pedro dice la roca, fundamento, piedra. Y de Natanael dice verdadero. Cada uno de estos personajes fue identificado con una identidad única y que solo Dios conoce y que Dios le dio a cada uno. Lo mismo pasa con nosotros. Quizás en este tiempo de crisis te estés planteando ¿por qué me acerco a Dios si mi necesidad no es satisfecha? Si no alcanzo a tener lo que quiero, si busco trabajo y no lo logro, si busco que mi familia esté mejor y no lo veo, si veo que hay tanta necesidad a mi alrededor como antes, o más allá, porque el primer paso es ese, pero cuando eso no se nos da, empezamos, bueno, pero el Señor me consuela, y eso se lo podemos decir al de al lado, pero cuando estoy en mi intimidad y digo, pero ¿qué consuelo si yo estoy tan triste como si no lo tuviera Dios? Quizás tengas que pensar en esto que nos muestra Juan. Una persona que vivió muchos años de persecución, de dificultades, de cosas que salieron bien y cosas que salieron mal, de milagros y de no milagros,
de tiempos de abundancias y de tiempos de escasez, de tiempo de libertad y de tiempo de prisión. De todo vivió Juan. Vivió